Bien, entonces, vamos a trabajar entonces con nuestra unidad 3. Seguimos, ¿no? Con el paradigma orientado a objetos, pero vamos a entrar concretamente al concepto de herencia. Si bien ya lo hemos visto, al concepto en forma teórica, hoy lo vamos a ver desde el punto de vista de implementación, ¿sí? Sobre todo en Smalltalk. Eh, Haciendo el repaso, como siempre hacemos, ¿no? El concepto de clases, que dijimos moldes o modelos para construir objetos. Los objetos son los que llevan los valores por sí mismos, ¿sí? Y la clase pasada habíamos comenzado a, a definir las tres relaciones fundamentales. Puede haber más, puede haber diferentes, dependiendo de los autores, pero estas son generalmente las básicas que vienen desde el paradigma, desde el análisis original, ¿no? La relación del tiene un, ¿sí? Una relación de pertenencia suave, donde, eh, perdón, él tiene un, perdón, una relación de composición, es una relación de pertenencia fuerte, ¿está? El curso tiene uno más alumno, tiene uno más docente, ¿sí? El curso es una entidad que está destinada para un aprendizaje, una enseñanza, por lo tanto, alumno y docente son parte elemental del curso. Si hay alguna de esas entidades que desaparece, el curso no tiene razón de ser. ¿Mm? En cambio, la relación de usa-un es una relación mucho más suave, más temporal, y se utiliza cuando uno necesita temporalmente crear un objeto, lo usa y luego lo descarta, ¿sí? No es parte propia. ¿Mm? Y la relación ESUM, que es la que vamos a ver hoy, es la relación de jerarquía de clases, es que se da por la herencia, ¿no? En este caso vamos a ver nosotros la herencia por eh, especialización, ¿m? Porque hay distintos tipos de herencia, ¿sí? Bien. eh, Perdón, me fui. Ahí está, ¿sí? Para que repasemos los conceptos. ¿Qué dijimos? Herencia es un mecanismo, es una característica, ¿sí? Que tienen los sistemas orientados a objetos que permiten la definición de objetos o clases a partir de la definición de otros ya existentes. Permite la reusabilidad, ahora lo vamos a ver, porque el hecho desde el momento en que yo concibo una entidad a partir de otra ya definida, me estoy ahorrando un montón de pasos que ya fueron hechos anteriormente, ¿sí? Ya sea que los hice yo mismo o los hizo algún otro desarrollador o algún otro ingeniero, ¿no? Algún colega. Eh, También se le dice es el mecanismo por el cual los objetos van a compartir conocimiento común, atributos, comportamientos, ¿sí? Con respecto a las estrategias para implementar la herencia, va a depender del lenguaje de programación, ¿sí? La, mm, las estrategias pueden estar basados en sistemas de clases o en prototipos. La estrategia basada en clases siempre se basa en una clase, en ese molde o plantilla, ¿sí? O modelo del que siempre hablamos, en donde se define la estructura y el comportamiento del conjunto de objetos, ¿sí? Ese es digamos, el sistema más utilizado hasta el momento, ¿no? El lenguaje es, bueno, como Smalltalk, que es el que estamos viendo, Haskell, C++, Java, C Sharp. La mayoría de los sistemas, de los lenguajes de hoy en día, usa el modelo de clases. Y hay otros que usan el modelo basado en prototipos, en donde la herencia se obtiene a través de la clonación de objetos ya existentes, es decir, no hay no hay un molde prearmado, a lo mejor se arma, se hace una combinación, pero en general uno fabrica un objeto con características, comportamiento, y después lo que empieza es a clonarlo y a ir cambiándolo, ¿sí? Es por eso se dice prototipo, ¿sí? Entonces se van extendiendo las funcionalidades, se le van agregando, se le van sacando, ¿sí? Uno de los más conocidos que usan ese modelo es JavaScript, por ejemplo. Con respecto a los dos modelos,
¿sí? El modelo basado en clase siempre está o debe existir el concepto de clase y el concepto de instancia u objeto. Se diferencian ambos, ¿sí? Uno lleva toda la estructura que va a tener el objeto y el objeto lleva los datos, lo que lo hace único o le da su identidad. Y el modelo basado en prototipo no hay un concepto así de clase, sí un concepto de objeto que se considera como una clase e instancia al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, sirve para usarse como objeto y sirve también para poder crear otros objetos a partir de ese, ¿sí? Ya sea con los mismos datos o con otros, se los puede cambiar. Con respecto al modelo de clases, la creación de objetos se hace mediante el uso de métodos constructores definidos en las clases, los métodos inicializadores. En cambio, en el de prototipos se crea por funciones constructoras, ¿sí? Mediante la clonación. Son muy similares, digamos. En este caso se van pasando, digamos, se van definiendo los atributos, los comportamientos que cada objeto va a tener y se le va asignando valores. Acá se hace una copia exacta, se clona una copia del objeto y a partir de ahí se pueden ir cambiando los valores o agregando nuevas funcionalidades, ¿sí? En el modelo basado en clases siempre hay distinción entre estructura y comportamiento, ¿sí? Cómo es la estructura de la clase, si va a haber herencia, como lo vamos a ver ahora, ¿sí? Si hay ahí una cuestión de relación jerárquica o no, cómo son los comportamientos, si hay polimorfismo o no. En el modelo basado en prototipos solamente hay distinción del estado. ¿Qué significa eso? De que como yo estoy clonando objetos, pueden que tengan las mismas características y comportamientos, pero vayan cambiando los estados en la identidad, es decir, en los datos. Yo tengo una ventana que la armo con, no sé, una ventana gráfica, imagínense en tipo Windows, que yo la fabrico con 5 componentes visuales, y a cada componente le pongo un nombre, le pongo valores, por ejemplo, un título, un color, una descripción, ¿sí? Y después hago una clonación de esa ventana y a esa ventana le cambio el título, le cambio el color, ¿m? O hago una clonación y a todos esos datos se los cambio y le agrego nuevos componentes, por ejemplo, porque le quiero agregar más cosas, ¿sí? Entonces, a eso se dice de que lo que se distingue es el estado que difiere de un objeto a otro en el modelo de prototipos. Con respecto al de basado en clases, no se pueden añadir propiedades de los objetos en tiempo de ejecución porque como los objetos se crean a partir de una estructura estática, una clase, un molde o modelo, una vez que yo definí ese molde o modelo, no puedo agregarle propiedades a los objetos cuando quiera. ¿Mm? En cambio, en el modelo basado en prototipos, puedo ir añadiendo, eliminando propiedades en tiempo de ejecución, ¿sí? Sí, así lo requiere. ¿Estamos hasta ahí las diferencias? Yo se los puse en modo de cuadrito, ¿no? Recuerden que esto cuando ustedes vayan al, al, al apunte, esto va a estar en términos, digamos, teóricos, ¿no? Yo acá lo que hice fue ponérselos en una tabla para que sea más fácil la distinción o comparación entre ambos modelos. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno. También, bueno, lo que nosotros vamos a ver es la herencia basada en clases, ¿sí? Es decir, es la que se utiliza en Smalltalk y la que se usa en la mayoría. En realidad hay muchas formas de hacer herencia, hay muchas bibliografías que explican las distintas formas de hacer herencia. Hay un libro, bueno, que nosotros nos basamos en algunas cosas, que es el famoso, yo siempre digo uno de los papas, los libros viejísimos, que es el Timothy Booth. Es muy viejo, pero bueno, es bastante didáctico, muy bueno, con lo cual se habla de muchísimos tipos de clases. Hoy por hoy se ha, digamos, se ha popularizado el sistema basado en clases a nivel de
jerarquías a nivel de diseños por especialización que se llama, pero hay distintos tipos de herencia, no solamente estas dos, por clases, por prototipos, y a su vez las clases pueden ser por especialización, que las que vemos nosotros, o por generalización, o por otro tipo de criterio, ¿no? Nosotros vemos esta, que es una de las que más se aplican en todos los lenguajes de programación, y seguramente ustedes las van a aplicar en análisis de sistemas, en diseño de sistemas, ¿sí? Eh, Bien, entonces, el sistema basado en clases siempre está formado por alguna clase llamada base, padre, ancestro, superclase, ¿sí? Y una clase llamada derivada, subclase, hija, descendiente, ¿sí? Que va a heredar todas las características y comportamientos de la clase base, ¿sí? Yo acá tengo un ejemplo donde tengo una clase persona, que es una clase base, común a cualquier persona. Yo defino la entidad persona, ¿sí? Sin distinción de nada, de ninguna particularidad, y después voy a crear una clase alumno, por ejemplo, para un contexto de, no sé, de un ámbito universitario, y bueno, como el alumno, ya lo vamos a ver, tiene datos de, el alumno es una persona en sí mismo, ¿sí? Entonces, se puede reutilizar, aprovechar los conceptos ya definidos en persona como propios. ¿M? Entonces, se dice que alumno es una persona, cumple con la relación, si la cumple, esto me da afirmativo, y si no, me daría un negativo. Ya vamos a ver cómo vamos a plantear estas relaciones para saber si estoy bien o no interpretando la herencia. Entonces, alumno sería una clase derivada de persona, y por otro lado podríamos tener docente, que también es una persona y es una clase derivada de persona. En cualquier clase, en cualquier caso, fíjense en que estas clases siempre se organizan en forma de jerarquía de clases. Esto es lo que se llama diseño descendente, top-down o por especialización, en donde parto de alguna clase general y la voy especializando o haciendo particular. Entonces tengo una persona que es bien genérica, un alumno que es un poco más específico, y un alumno universitario que es una especialización de un alumno genérico. De acá, de este alumno genérico, pues yo podría tener especializaciones, un alumno de preescolar, un alumno de primaria, de secundario, un alumno terciario, ¿sí? Cada uno con sus propias requisitos. En alumno universitario yo quedé acá, ¿no? Pero podría bajar y decir, bueno, mira, tengo alumnos UTN que tienen características distintas, a lo mejor a un alumno de la Universidad Nacional de Córdoba o de la Católica, ¿sí? O alguna universidad privada. Entonces, esas agrupaciones, esas organizaciones jerárquicas se van construyendo en los diseños, ¿no? En los análisis y diseños. Estamos hasta ahí en el modelo de clases, ¿sí? Ya vamos a volver con esto. Con respecto a la implementación, ¿cómo se implementa la herencia en los lenguajes de programación? ¿Qué significa eso? Cuando nosotros creamos objetos, los objetos se crean en memoria, ¿sí? Y el que administra esa creación generalmente es el lenguaje, y es el que va pidiendo memoria al sistema operativo, ¿no? Entonces el sistema operativo es el que le va brindando la cantidad, el lugar, digamos, la memoria, el lugar, la cantidad de espacio y las direcciones para que el lenguaje administre, ¿no? Si ustedes tienen lenguajes de alto nivel, como un Smalltalk, un Python, toda la administración de memoria la hacen ya programas, digamos, ya módulos internos que se dedican a esa gestión, ¿no? De memoria. Como el garbage collector, que es el que se encarga de borrar memoria no usada, ¿no? Pero en el momento de solicitar memoria, ¿qué pasa cuando estamos ante un modelo de herencia? ¿Por qué? Porque, como dijimos, que un objeto se puede construir a partir de otros, ¿sí? Hereda características de otros, voy a tener que construir tantos objetos, ¿sí? Voy a tener que reservar tanto espacio en memoria como jerarquías tenga. ¿Por qué? Porque, me voy a volver un minuto acá. Cuando yo dije alumno es una persona, significa que para poder construir un alumno, yo tengo que construir el alumno y la persona, ¿sí? Las dos cosas. ¿Por qué? Porque un alumno sin la entidad persona no es
alumnos, a menos que todos los datos los ponga acá, pero eso ya implica que voy a tener que no reutilizar el concepto persona, sino duplicarlo todas las veces que lo necesite, y no es eso lo que vamos a hacer. Entonces, para poder crear un alumno necesito tener mínimamente una persona creada. Entonces, ¿cómo se resuelve esta implementación en los lenguajes? Hay dos modelos de implementación. Una es por delegación, que es cuando el objeto tiene uno o más atributos parent, que se llama parent, son los atributos de la clase base, la clase superclase, ¿sí? Son todos sinónimos. De forma que cuando un objeto no puede responder un mensaje, lo que hace es le va reenviando ese mensaje a todos sus padres, sus ancestros, su superclase, las clases base o lo que sea, para ir viendo si alguno de los objetos que están en la jerarquía pueden responder a ese mensaje. Es por eso que se dice que existe una cadena de objetos apuntando siempre a sus padres hasta llegar a un objeto que es el más genérico de todos. En general, la mayoría de los lenguajes de programación tienen su objeto padre de todos, o el objeto genérico de todos, es el object, ¿sí? La clase object es una clase que tiene el objeto de tipo object, que lo tienen todos, en realidad esto viene de C++, Java, C Sharp, Python, todos tienen un object genérico, un objeto genérico, y a partir de ahí se van construyendo objetos más especializados, ¿no? Clases más especializadas. Entonces, ¿cómo es este modelo de delegación? Supónganse que yo tengo que crear tengo una clase C que hereda de B, B hereda de A y A hereda de object, ¿sí? Este es el más genérico, este es genérico, más específico que object, pero es más genérico que B. B es más específico que A, pero es más genérico que C, y C es un específico donde yo podría pedirle algún mensaje, ¿sí? Ahora la vemos a las flechas, ¿sí? Eh, sí. No, ya sí. Ahora, la flecha recta, ¿sí? Es la relación de jerarquía, ¿sí? Esas son las que simbolizan la herencia. Las rectas, ¿sí? Es decir, fíjate acá, me vuelvo para acá. Cuando nosotros graficamos, decimos el alumno es una persona. Entonces hay una flecha recta que va del alumno hacia la persona, ¿sí? Entonces hay una relación ascendente, ¿sí? Si bien el diseño es descendente, pero cuando yo estoy parado en el alumno, yo puedo ver quién es mi clase padre, mi clase base. Si yo estoy en persona, no veo quiénes son mis derivadas, ¿está? Porque generalmente uno va diseñando hasta un nivel y llega ahí. Después, si se va abriendo otro nivel, el que va viendo el nivel para arriba son los hijos, no los padres. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, en este caso, la línea recta me está indicando que C es un tipo específico de B, B es un tipo de A y A es un tipo de object, ¿sí? Esa es la relación que hay de jerarquía. Ahora bien, ¿qué pasa si yo creo un objeto de tipo C, llamado objeto, ¿sí? Por llamarle un nombre, y le digo, mira, yo quiero que me devuelvas el mensaje 3, ¿sí? Si el objeto C lo tuviera acá, al mensaje 3 directamente viene y lo devuelve. Mira, te devuelvo la ejecución del mensaje 3. Ahora bien, ¿qué pasa si acá en C solamente tengo el mensaje 1? ¿Sí? Dice el C, che, mira, yo no puedo responder mensaje 3, no lo tengo. Pero como hay una relación jerárquica con un B, lo que se hace es, por esta línea, estas flechas en línea punteada, es como que acá se le pasa el mensaje y se le pregunta a B, vos B, ¿tenés el mensaje 3? ¿Qué pasa con B? Y en B está definido el mensaje 2. No, B no puede responder, pero B no termina ahí, viene acá. Entonces, sube hasta A y le dice, ¿vos tenés el mensaje 3? Sí, yo lo tengo. Si este no lo tuviera, ¿qué va a hacer? Y va a llegar hasta acá, hasta el object, y va a pedirle. Si el mensaje no lo
tuviera object tampoco, va a volver a la respuesta y va a decir, che, mira, este mensaje que vos me pasaste, nadie lo tiene, nadie lo conoce. Por ejemplo, fue un mensaje 5. Este no lo tiene, este no lo tiene, este no lo tiene, este no lo tiene. Está, bueno, ¿cuál es la respuesta de este objeto? Al que le pide, mira, el mensaje 5 no lo tengo, ¿sí? No lo conozco. En cambio, en este caso, el mensaje 3 sí lo conoce. ¿Por qué? Porque lo tiene alguien de la jerarquía. Entonces, cuando lo encuentra, este mensaje 3, ¿sí? Lo tiene A, entonces como C es parte de A, ¿m? Si bien C es parte de B y B es parte de A, indirectamente C es un A. ¿M? Entonces C, mediante delegación de mensajes, puede decir, ah, mira, te respondo el mensaje 3 porque es parte de lo que yo tengo. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso es lo que se llama el modelo de delegación. ¿Por qué? Porque se delega a aquel objeto que tenga los mensajes que corresponden, ¿sí? Entonces, este no lo tengo, bueno, veo acá, ¿vos lo tenés? No, ¿vos lo tenés? Sí, ah, bueno, vos sos el que va a responder, entonces viene, por supuesto que hace una delegación y un viaje, ¿no? De mensaje hasta que llegue acá y devuelvo el mensaje 3, ¿sí? El otro modelo, que es un modelo que no es muy popular, digamos, no hay muchos ejemplos de lenguajes, prácticamente hoy no se conocen muchos lenguajes, perdón, estoy por estornudar, me cae la nariz. No hay muchos lenguajes que usen esta implementación, pero pueden encontrarla, que es la concatenación. El modelo de herencia por concatenación lo que hace es que el objeto está compuesto por todas las partes que definen al objeto, incluidos todos los objetos de las clases que hereda, ¿sí? Es decir, todos los atributos y métodos heredados están disponibles en un mismo espacio de memoria. Por ejemplo, yo acá he puesto 2 solamente. Tengo un objeto de A y un objeto de B, ¿sí? Supónganse que el objeto B es un A, o sea, tiene todos los datos de A también, entonces se construye un solo bloque en donde están el acceso de todos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo invoco a los objetos y le digo, dame el mensaje 1, y bueno, acá se fija en qué parte de la memoria está y directamente lo devuelve, ¿sí? No tiene que estar buscando dónde, haciendo la delegación a ver quién es el que tiene ese mensaje, ¿sí? En principio ustedes dirían, bueno, mira, este modelo por concatenación es mucho más simple porque tiene mucho más rápido, en teoría, porque todos los mensajes, todos los comportamientos, todos los atributos están en un mismo bloque de memoria, ¿sí? Entonces no tengo que estar haciendo como el de arriba e ir invocando. ¿Cuál es el problema de esto? Que mientras más clases derivadas tenga, este bloque cada vez se hace mucho más grande. Y un bloque muy grande de memoria es muy difícil de gestionar, de manejar, ¿sí? En cambio, bloques más pequeños es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque de esta forma, si bien el sistema operativo, y en este caso Smalltalk o Java o C, o C Sharp, sabe que todo este es el ámbito del objeto, digamos, en general de la estructura, pero cada objeto tiene su posición en memoria. Entonces, este tiene una posición, este tiene otra y este tiene otra. Entonces, acá tenemos 4 bloques de memoria, ¿sí? Encadenados de alguna forma, ¿sí? Unidos, pero separados. ¿M? Entonces, la paginación, la segmentación, todo eso que ustedes están viendo o habrán visto en sistemas operativos es mucho más fácil de manejar que en el caso de un bloque muy grande de memoria, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque separar un bloque tan grande y es mucho más costoso, sobre todo para el sistema operativo que hace la gestión de memoria, ¿se entiende? Entonces, es más costoso. Por eso hoy por hoy la forma más simple de implementación es por delegación. Es el que usan la mayoría de los lenguajes. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos ahora con la herencia en Smalltalk. ¿Sí? Concretamente, ¿cómo implementamos herencia en Smalltalk? Smalltalk implementa
o utiliza el mecanismo de herencia por delegación, ¿sí? Es decir, este mecanismo que vimos hace un ratito, por clases y por delegación de lo más general a lo más particular. Las subclases siempre heredan atributos y métodos de las clases bases o superclases. La subclase puede añadir más variables de instancia, ¿sí? O comportamientos, pero no puede eliminar ninguno de los atributos heredados, ¿sí? Es decir, todo lo que se hereda o que se recibe por herencia queda, no se puede eliminar. Eso es ¿por qué? Porque hay algunos tipos de herencia en donde sí yo puedo eliminar o neutralizar algunos atributos, ¿sí? Hay lenguajes que sí lo permiten. Por ejemplo, en C++ tenemos modificadores de acceso o modificadores más que de acceso, modificadores de variables que permiten, digamos, no eliminar, pero de alguna forma llegar a un punto de subclase en donde no tengo acceso a ciertos atributos. En este caso no, yo no puedo eliminar nada. Todo lo que tengo para arriba en clases padre, madre, superclase, lo heredo, ¿sí? Implementa solo herencia simple, es decir, que una subclase puede tener solo una clase base. Bueno, eso no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque Smalltalk, al igual que la mayoría de los lenguajes, ¿sí? Eh, bueno, C++, lo pongo C++ como ejemplo porque uno de los que permiten implementar la herencia múltiple. Lo que pasa es que la herencia múltiple, ¿qué significa? Que yo puedo heredar de más de una clase base. Y el problema de heredar de más de una clase base tiene varias complicaciones, sobre todo cuando tengo clases comunes en ciertos niveles superiores. Entonces, dependiendo del lenguaje, pueden resolver de manera más sencilla o no. Hoy por hoy, las nuevas técnicas o los nuevos autores, les va a pasar, ¿no? Que dependiendo en la materia en que estén, análisis o diseño, muchas veces me ha pasado, no sé si todavía sigue haciéndolo, y si aparece alguno, dígame, hace mucho tiempo tuve una alumna bueno, muchos alumnos, ¿no? Que por ahí mencionó la herencia múltiple no existe. No, no es que no existe, la herencia múltiple existe, ¿sí? Siempre existe. Lo que pasa es que no todos los lenguajes de programación la pueden implementar. Entonces, cada lenguaje usa algún recurso de alguna manera para poder sustituir esa herencia múltiple, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es fácil y no todos los lenguajes están preparados para implementarlo. Entonces, todos los lenguajes nuevos como Java, C Sharp, Python, ¿sí? Por ahí no implementan herencia múltiple por una cuestión digamos, de simplicidad. Sí usan el concepto de roles, que eso también lo van a ver en análisis y diseño para poder decirle, mira, bueno, en lugar de usar una herencia múltiple, voy a usar herencia simple, pero voy a combinarlo con el manejo de roles. ¿Sí? No sé si ustedes ya habrán llegado a ese punto, pero si no, lo vamos a ilustrar un poquito para que ustedes lo vean. Voy a denme un minutito. Voy a habilitarles mi pizarra. Voy a sacar un ratito, voy a compartir la pantalla. ¿Sí? Bueno, ven cables nomás acá, pero bueno, les voy a explicar lo que les acabo de decir. Vamos a ver. Dijimos que una herencia simple es una herencia que hereda de una sola clase base. Vamos a poner persona. ¿Sí? Bueno, ahora esperen que yo la voy a construir y ya se las voy a mostrar. Ahí está. Ahí tengo la persona, ¿no? Supónganse que yo digo, mire, vamos a completar esto con alumno y con docente. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, mira,
¿El alumno es una persona? Sí. ¿El docente es una persona? Sí. Ahora, ¿qué pasa con, hay una figura que hoy por hoy no se usa mucho en UTN, pero en general las universidades públicas siempre lo ha tenido, que es lo que se llama la figura del ayudante alumno. ¿Mm? Entonces, acá hay una figura, ayudante alumno. ¿Sí? ¿La ven ahí? También media, media de costeleta, también que me voy a correr un poco. Tengo mi camarita media al revés, pero algo se ve. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Sí? Bien. Sí, sí, profe. ¿Qué es el ayudante alumno? Normalmente es un alumno, ¿sí? Que está estudiando la carrera, generalmente en años superiores, ¿sí? Así que yo dije, es un alumno. Entonces, es un alumno. Hay una relación de herencia. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el objetivo del rol del ayudante alumno? Y bueno, es mediante el trabajo de asistencia a un docente en un curso, va logrando aprendizaje de docencia, ¿sí? Entonces se dice que en algún punto, en algún momento, el ayudante alumno también es docente, ¿está? Porque cuando el ayudante alumno está en el curso y está asistiendo a un docente, ¿qué está haciendo? Y ante la duda de algún alumno, va, se llega, le enseña, le explica los conceptos, ¿sí? Entonces fíjense en que ahí ese concepto es uno de los más naturales de todos, y así se repite en la naturaleza y en todos lados. Es decir, fíjense, tengo ahí una entidad ayudante alumno que es un alumno y es un docente. Las dos cosas. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Está? Ahora, bien, estamos hasta ahí con la situación. Eso es una herencia múltiple. El ayudante, digamos, cuando una clase hereda de una, de dos o más clases. En este caso, el ayudante alumno hereda de dos clases, de alumno y de docente. ¿Sí? En cambio, alumno hereda de persona únicamente y docente hereda de persona. Así que ahí tenemos una simple. ¿Mm? El problema, ¿sí? Que hay, por eso no se usa este modelo, o muchas veces se dice que es una mala palabra en análisis y diseño. ¿Por qué? Porque acá viene la ambigüedad. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a hacer el modelo de implementación, ¿se acuerdan cuando vimos el modelo de implementación por delegación? Y dijimos que tenemos que crear en memoria un objeto, ¿sí? Por ejemplo, un objeto ayudante alumno. Después vamos a crear un objeto de tipo alumno, un objeto de tipo persona, porque alumno es persona, ¿sí? Y también tenemos que crear el docente, pero el docente es una persona. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Va a tener muchos atributos irrepetidos. Claro, se van a repetir las personas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Se puede repetir la persona? No, porque es una sola, ¿sí? Entonces, acá generalmente está el problema de implementación de los lenguajes, ¿sí? Hay que hacer algún recurso, algún artilugio para que esta persona sea única, porque si yo acá lo tengo a Juancito, que es alumno y es docente, acá como persona es solo Juan. No hay una persona que sea un alumno y otra persona que es docente. No, es una sola. Entonces, en memoria tengo que tener una sola instancia. ¿Se entiende? Entonces, no todos los lenguajes pueden resolver esta problemática. Entonces, C++ sí lo hace, porque Smalltalk sí lo hace, lo que pasa es que nosotros no lo vemos. ¿Por qué? Porque hoy por hoy los diseños modernos no implementan esto directamente como herencia múltiple. ¿Qué es lo que hacen? Hacen algo muy similar, que lo van a ver en análisis y diseño, que es usando los roles. ¿Alguno ha escuchado el concepto de rol? Los roles se usan, por ejemplo, en Java, con las interfaces, ¿para qué? Para decir, mira, como yo no puedo aplicar herencia múltiple porque me va a dar mucha inconsistencia en la implementación, yo voy a implementar solamente herencia simple, ¿sí? Es decir, si yo les dijera, el ayudante alumno, ¿de dónde debería heredar? ¿De alumno o de docente? ¿Qué les parece? De docente, porque si enseña al alumno debería heredar más de docente, me parece. Vos pensás, ¿qué es primero? ¿Es docente o es alumno?
en algún momento deja de... Primero fue alumno. Primero es alumno, ¿sí? Entonces, el ayudante alumno, por ser ayudante alumno, no deja de ser docente. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, el ayudante alumno, por herencia, es alumno y es persona. ¿Sí? Entonces, su herencia natural es esto. El ayudante alumno es alumno y es persona. Pero, ¿qué pasa? En ciertos momentos puede cumplir el rol de docente, ¿sí? Y ahí entra el concepto de roles que ustedes van a ver en el análisis y diseño. Entonces, por eso se dice que, por ejemplo, este modelo de herencia múltiple se puede transformar en un modelo de herencia simple con acá con una línea, supónganse en punteada, para indicar, no hay una relación de herencia, sino una relación de rol, por ejemplo, una interfaz. ¿Qué significa eso? Que va a implementar, no todo el tiempo es docente, ¿sí? Todo el tiempo es alumno, sí. ¿Por qué? Porque es alumno, no deja de ser alumno. Pero en ciertos momentos, aparte de ser alumno, va a implementar o va a tener el rol de docente. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Está? Esa es la problemática o una de las soluciones que se da a la herencia múltiple. Roles, por ejemplo, lo usa mucho Java, ¿sí? Con las interfaces o las interfaces. Smalltalk también soluciona esto, lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Por eso, yo vamos a compartir de nuevo mi pantallita, ¿sí? Por eso se dice que implementa solo herencia simple. No, en realidad nosotros en nuestra materia vamos a usar solamente herencia simple para simplificar. No vamos a llegar al punto de hacer herencia múltiple, pero que ¿puede implementar Smalltalk en herencia múltiple? Sí. ¿Que existe la herencia múltiple? Sí. ¿Que la podamos implementar en todos los lenguajes? No. ¿Sí? ¿Que la podamos implementar en todos los análisis y diseño? No. Va a depender de qué autores tengamos, de qué forma planteemos, ¿sí? Este manejo de roles o este manejo de herencia múltiple. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, volviendo a cómo implementamos un Smalltalk, ¿qué sería una herencia simple? Como dijimos recién, una clase que hereda de una sola clase base, como en este caso, alumno hereda de persona o docente de persona. Ahora bien, ¿cómo llegamos a plantear la herencia? Cuando nosotros estamos haciendo análisis y diseño, nos vamos a presentar con situaciones donde tenemos que establecer si vamos a trabajar con clases independientes o clases que tengan alguna relación jerárquica. Supónganse que, si bien este trabajo no lo van a hacer ustedes en PPR, ya viene esto diseñado, esto lo van a hacer en análisis y diseño, siempre yo les explico cómo es el proceso para llegar ahí, para que ustedes vean cómo interpretar la herencia, ¿no? Entonces, ustedes imagínense que quieren implementar un sistema de gestión de alumnos y docentes en la facultad, ¿sí? Entonces ustedes dicen, bueno, a ver, vamos con la primera parte, que es el proceso de abstracción, ¿sí? El proceso más importante donde uno dice, a ver, ¿qué entidades tenemos y qué cosas necesitamos para representarlas? Entonces, vamos con el alumno. ¿Qué debería tener un alumno? Mínimamente un nombre, bueno, un DNI si quisieran poner, pero vamos a poner nombre, un domicilio, un teléfono, el legajo del alumno, en qué carrera cursa, qué materias está cursando, ¿sí? O qué materias tiene asignadas. El docente, ¿qué tendría? Nombre, domicilio, teléfono, un legajo docente, el título, cursos que dicta, ¿sí? Entonces, puede haber un montón de características que define al alumno y al docente, ¿sí? Ahora bien, si yo tuviera que diseñar esto, yo podría hacer dos clases de esta forma, ¿sí? Ahora bien, si ustedes se fijan, tanto el alumno como el docente tienen algunos atributos, características en común. En este caso, tanto el nombre como el domicilio del teléfono son datos propios de cualquier persona, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el alumno y el docente son personas. Entonces, lo que se hace en este caso es, una vez que se identificaron cuáles son las entidades, se dicen, mira, ¿corresponde aplicar herencia acá? Y sí, ¿por qué? Porque yo puedo decir, mira,
fabriquemos una entidad persona que tenga nombre, domicilio y teléfono genérica a cualquier persona, ¿sí? ¿Toda persona tiene nombre? Sí. ¿Toda persona tiene domicilio? Sí. ¿Toda persona tiene teléfono? Sí, mínimamente tiene un contacto, ¿sí? Fíjense que ahí yo estoy hablando del tiene. ¿Se acuerdan que el tiene es la relación de composición? Es lo que define a la entidad. Así que el tiene, todo eso lo tiene la persona para ser como tal. Ahora bien, vamos con el alumno. Cuando yo voy a definir el alumno que tiene, y tiene que tener nombre, domicilio, teléfono mínimo. Entonces, si yo lo establecí por herencia, yo podría decir, en lugar de volver a definir nombre, domicilio, teléfono, le digo, mira, hereda los datos de persona, o hereda todo, atributos y comportamiento de persona. Entonces, ¿qué decimos? Mira, alumno es una persona, hereda todo eso, y además se le agrega un legajo alumno, una carrera y unas materias, o conjunto de materias. Y al docente, ¿sí? El docente tiene nombre, domicilio, teléfono, entonces en lugar de escribir todo, digo, bueno, reutilizo. ¿Qué hago? Heredo de persona todos los datos propios de la persona docente. Luego le agrego el legajo docente, que será otra forma de representar que el del alumno, no siempre es el mismo, los títulos que tiene, los cursos que dicta, ¿sí? Entonces acá se van diferenciando ambos, pero ambos son personas, ¿sí? Así que tienen estos datos en común. ¿Y qué tiene persona? Que es tan genérica que yo puedo, imagínense que yo el día de mañana quiero ampliar este sistema y decir, bueno, mira, aparte del alumno y el docente, vamos a poner el administrativo, porque quiero hacer un sistema si bien va a ser un sistema de gestión de la facultad de alumnos, pero vamos a poner, por ejemplo, los administrativos o el personal administrativo que asiste a los alumnos y docentes. Por ejemplo, cuando van a presencial, ustedes van a tener personas que los van a asistir para abrirles las aulas, asignarles las máquinas, arreglarles las máquinas. Por ejemplo, la gente del laboratorio no son docentes, ¿sí? Pero sí están ahí como administrativos para asistir en todas esas tareas, o como los secretarios, ¿sí? Entonces, supónganse que ustedes tienen una entidad administrativa, quieren agregarle. ¿Hace falta volver a definir nombre, domicilio, teléfono? No. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que ese administrativo tiene nombre, domicilio, persona. Entonces uno dice, mira, ese administrativo va a heredar todos los datos de persona y además le vamos a agregar aquella información propia de una persona administrativa que trabaja, por ejemplo, en el laboratorio de sistemas, por decir algo. ¿Me siguen? Entonces ahí es donde se produce esta reutilización que hablábamos. ¿Se acuerdan que decíamos, la herencia es una de las características que mejor reutilización me da? ¿Por qué? Porque yo establezco todos los atributos de una clase, los implemento, los pruebo, ¿sí? Hago que funcionen, y una vez que eso ya está listo, después los puedo reutilizar a través de la herencia. Y le digo, mira, vos alumno, usa todo lo que creaste en persona, no tenés que volver a hacerlo, simplemente usalo, ¿sí? Ya está aprobado. Docente, usa todo lo de persona, ya está aprobado, ¿se entiende? Entonces no tienen que volver a escribir. Crean el administrativo nuevo, bueno, heredad de personas, ya está hecho, ahora le pongamos lo nuevo. Entonces ahí entra en juego y ahí cierra todo este concepto que habíamos visto, o teórico, de herencia. ¿Les queda? ¿Sí? Sí, profe. ¿Está? Bien. Entonces, vamos a ver, nosotros en resumen, ¿qué vamos a hacer? Cuando vayamos a nuestros ejercicios, nosotros ya vamos a tener este diseño hecho, no vamos a tener que hacer todo esto, pero esto lo van a hacer en análisis y diseño. Bien, ¿cómo hacemos para crear en Smalltalk una jerarquía de clases? ¿Sí? Acá a mano derecha ustedes tienen una jerarquía muy simple. Object, recuerden que es la clase más genérica que posible. Smalltalk la tiene, la mayoría de los lenguajes la tiene, Python la tiene, Java la tiene, C++, ¿sí? Entonces, Object es la clase genérica. De ahí se desprende persona, que es un poco más especializada, y alumno. Entonces, esto se leería, alumno es una persona y persona es un object genérico. ¿Qué es lo que se hace? Cuando yo voy a implementar, primero implemento de arriba hacia abajo. Object,
no lo implemento porque ya está en el lenguaje, por eso acá ya tengo el object cuando voy a crear la persona. Entonces vamos a crear la persona. Object ya existe, no le tengo que crear. Lo que ahora le digo, mira, subclass, vas a hacer una subclass de object que se llama persona. ¿Qué va a tener esta persona? Como va a ir al vez de instancia, DNI, nombre y teléfono. ¿A qué categoría vas a pertenecer? Por ejemplo, le llamemos herencia PPR, como para agrupar las clases, y después vamos a crear la clase derivada alumno, que ¿de quién va a heredar? ¿De object o de persona? Fíjense, alumno, si bien va a heredar, va a terminar heredando de object, pero tiene una relación directa con persona. Su clase base directa es persona. Entonces, alumno es una persona. Entonces, cuando voy a crear el alumno, le digo, mira, tu clase derivada, tu clase base inmediata es persona. Vos sos subclase de persona y te vas a llamar alumno. ¿Qué datos vas a tener? Y vas a tener el legajo y promedio. ¿Por qué no tenés DNI, nombre y teléfono? Pues lo vas a heredar de persona, ¿sí? Es decir, que el alumno, si bien va a tener en su interfaz, vamos a ver, 5 datos, 2 son propios del alumno y 3 los hereda de persona. ¿Se entiende? ¿Por qué digo yo? Ahora vamos a ver si en la próxima. Bueno, ya les voy a explicar por qué digo yo que tiene 5 datos y no 3. Me voy a parar acá. Se los voy a dibujar. Yo porque esto, capaz que esté más adelante, pero necesito dibujárselos. ¿Sí? Fíjense, el alumno. Dijimos que tiene legajo y notas, por ejemplo. No me acuerdo. Supónganse, legajo y notas. Pero dijimos que el alumno hereda de persona, que tiene DNI, nombre, y vamos a poner DNI y nombre. No sé si era teléfono, no me acuerdo. Supónganse, DNI, nombre, teléfono. ¿Está? Entonces, fíjense, el alumno es una persona, entonces el alumno tiene DNI, nombre, teléfono, legajo y notas. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo tuviera que un objeto acá, vamos a poner acá, un objeto externo, qué sé yo, un playground, por decir algo, ¿sí? Quiere preguntarle los datos a un alumno, alu, ¿sí? Dame tus datos, ¿sí? Este alumno, ¿qué datos tiene que devolver? ¿Sí? Si ustedes piensan, el alumno va a devolver legajo y nota solamente, ¿sí? Sí, le tenés que sacar la foto y subirla. Va a queda grabada, ¿no? Pero bueno, después si quieren le saco la foto a las hojas, ¿sí? ¿Qué tiene el legajo? Acuérdense, el alumno, perdón. El alumno estaba conformado por una parte de alumno y una parte de persona, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tenga que responder, va a responder todo. Tendría que responder el DNI, el nombre, el teléfono, el legajo y las notas. Los 5 datos. ¿Por qué los 5 datos? Esperen que lo vamos a poner así. Oh, no, es que me llené de cables. Ahí está. ¿Por qué el DNI? No se ve nada, parece chino, japonés lo que estoy escribiendo. Bueno, ¿por qué los 5 datos tiene que devolver el alumno? Porque son parte de él. El alumno es una persona, así que tiene DNI, nombre, teléfono, está. Lo que pasa es que internamente en la memoria, como usamos modelos de por delegación, dijimos, vamos a usar un bloque para guardar los datos del alumno y otro para la persona. Entonces, cuando los requiera, y le pido, y los armo, y los uno como una totalidad. Por eso, aquel que use el alumno va a ver siempre los 5 datos, por más que internamente estén estructurados 2 en alumno y 3 en persona. ¿Me siguen? ¿Sí? Profe, Sí, no sé decime. que, por ejemplo, o sea, una pregunta, ¿alumno tendría 5 métodos de modificación y de acceso o tendría solamente 2 y bueno, los otros en persona? No sé Bien. si me expliquen la Sí, sí, pregunta. sí. En implementación, cuando vos desarrolles, vos vas a hacer 3 en persona y 2 en alumno. ¿Está? Los vas a hacer por separado.
cuando lo implementes. Pero cuando lo invoques desde un playground, a Playground no le interesa saber cómo está estructurado el objeto alumno. Al Playground le va a pedir los datos del alumno. Entonces, ahí va, para Playground, el alumno tiene 5 comportamientos. ¿Se entiende? Claro. Bien, ¿Está? Lo bien. que pasa es que Eso es hay, lo que claro, representaba antes con las flechas punteadas, ¿o claro, no? exactamente. Sí, sí. Cuando, por Bien, ejemplo, el Playground le pida, decime tu nombre, ¿qué va a hacer? Va a venir acá y va a decir, ah, no, yo el nombre no lo tengo, pero me lo tiene acá. Entonces va a venir acá y va a decir, dame el nombre, y te doy el nombre. claro, Dame el DNI, ¿se entiende? Entonces, bien, para el objeto que va a trabajar con el alumno, para él, él tiene 5 mensajes de protocolo. El DNI, el nombre, el teléfono, el legajo y nota. Son 5 mensajes de protocolo, de los cuales internamente 3 ustedes programan en persona y 2 van a programar en alumno. claro, bien, Entonces, ustedes como programadores ven la estructura, porque la crean, la fabrican, pero los usuarios de ese objeto alumno no saben cómo es la estructura adentro. Así que ahí yo tengo 2 objetos, o 3 con el object, pero podría tener 15, 20, y no le interesa. Lo que sí interesa es cuáles son los mensajes de protocolo del objeto que estoy invocando. ¿Se entiende? bien. Sí, ¿Sí? sí, perfecto. Bien. Vamos de nuevo entonces acá. Bien. Entonces, a eso se refiere con los datos, ¿sí?, que va a tener. Y eso me lleva a esto, a la palabrita super, que así como la palabra reservada self me hacía referencia a un objeto de mi propia clase, la palabra super hace referencia a que al uso de, digamos, la invocación de algún método o mensaje que esté en la clase base, ¿sí? Entonces, el uso super, ¿qué hace? Provoca la búsqueda del método que comience en la superclase el objeto receptor. ¿Qué significa? En la primera clase base que encuentre. ¿Sí? Si en esa clase base no está, pasa a la otra clase base. Y así va subiendo con el modelo de delegación hasta que encuentra el mensaje. ¿Sí? Entonces, cuando super es encontrado en la ejecución de un programa, Smalltalk ya sabe que ese método que tiene que buscar lo tiene que buscar en la clase base, ¿sí? En la primera clase base. Por eso, cuando ustedes vean en los códigos super espacio un mensaje, es porque están ustedes invocando un mensaje que está en la clase base. Y cuando vean self, un mensaje, están invocando a un objeto, digamos, un mensaje de la propia clase, ¿sí? Por eso es tan importante hacer esa diferencia. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque internamente, recuerden, la estructura puede estar separada, ¿está? Para el usuario observador es todo un conjunto, pero la estructura en sí está separado en lo que está en la clase base y lo que está en la propia clase. Entonces, self, lo que está en la propia clase, super, todo lo que está en la clase base. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? Exacto, en el ejemplo super invocaría todo lo de persona. ¿Sí? Exacto. Con respecto a la herencia de variables en Smalltalk, toda la jerarquía está diseñada para que todas las subclases hereden todas las variables de las superclases, de las clases bases, ¿sí? Por supuesto que las subclases también pueden tener sus propias variables, ¿no? Agregar nuevas variables. Todo lo que es las variables de instancias propias están definidas en la definición de la clase y los datos de la instancia se mantienen en el área de datos creada por Smalltalk, ¿sí? Como lo vimos hace un ratito, que Smalltalk implementa el modelo de delegación, ¿no? Como vimos hace un ratito. Con respecto a las variables de instancia, como cada subclase tiene su propia copia o estado de las variables, tiene una copia tanto de sus propias variables como las variables heredadas, ¿sí? Entonces esto es lo que decíamos hace un ratito, ¿sí? Bueno, acá justo está el dibujo que yo se los expliqué en el papelito, ¿no? Supónganse que este es un objeto usuario, un objeto observador, que
observa al alumno, ¿sí? Entonces, para este observador, para este usuario, ¿sí? El alumno tiene todos los datos, DNI, nombre, teléfono, legajo, promedio, ¿sí? Entonces, este observador o este usuario conoce todos los protocolos, digamos, o puede tener acceso a todos los protocolos, a estos 5 protocolos de acceso, ¿sí? O de modificación. Ahora bien, si yo veo la estructura interna de cómo está formado ese objeto, y no, bueno, este objeto está formado una partecita por el legajo y promedio, que es propio del alumno, y otro por lo de personas, ¿sí? Entonces, de esa forma, internamente se estructura así, pero a la vista de un observador tienen todos los datos. ¿Se entiende? ¿Sí? Es justo, digamos, lo mismo que yo hice en el papel, pero ahí está puesto más bonito el dibujito. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Y con respecto a las variables de clase, ¿se acuerdan que las variables de clase habíamos dicho que eran variables que se definían en las clases y eran comunes a todos los objetos? Bueno, con respecto a las variables de clase, ¿sí? Como solamente hay una copia de variable por clase, si yo tengo una jerarquía de clases, bueno, todas las clases derivadas de esa jerarquía van a tener acceso a esa copia de variables, ¿está? Todos los objetos que puedan referenciar van a tener una única copia de esa variable, nunca se va a duplicar, ¿no? Va a tener su ámbito, igual que cuando se fabrican las clases, ¿sí? Por eso también, por eso acá lo aclara, ¿no? Que las variables de clase permiten compartir información también a través de las subclases. ¿Por qué? Porque están accesibles en toda la jerarquía, ¿sí? Con respecto a la inicialización de atributos en una clase derivada, cuando ustedes tienen que crear, nosotros dijimos que el alumno es una persona y la persona es un object. ¿Qué pasa? Cuando se tiene que crear un alumno, lo primero que tiene que hacer es crear todos los datos de la clase de la que hereda, ¿sí? De la superclase. Y a su vez esa superclase tiene que crear los atributos o el espacio de memoria de su superclase y así hasta terminar el modelo de delegación, ¿sí? Es por eso que se dice que siempre se crea en primer lugar todo lo que es heredado de la superclase y después las variables propias. Entonces, cuando yo voy a crear un inicializador para la clase derivada, siempre tengo que poner esta línea, que es super espacio inicializar. ¿Qué hace esto? Invoca al método inicializar de la clase base para que se fabrique en primera instancia. Persona va a tener su super que va a inicializar object. Generalmente la inicialización de object es opcional, no hace falta explicitarla, la hace implícitamente Smalltalk. A veces uno la deja y otras veces no hace falta, ¿sí? Pero en este caso el alumno, como yo fabriqué mi propia persona y mi propio alumno tiene que forzar a que persona se fabrique, ¿sí? Se inicialice antes de inicializar mis atributos propios, ¿sí? ¿Eso por qué es? Porque yo no podría inicializar el alumno antes que la persona. ¿Por qué? Porque el alumno primero es una persona y después es alumno. Es decir, imagínense que yo le diga, mira, le voy a cargar notas a alguien. ¿A quién? Ah, no lo sé, porque todavía no tengo la persona. No, primero tengo la persona, después le asigno los datos del alumno. Eso es en todos los lenguajes de programación, ¿no? En todas las implementaciones. Siempre es, primero invoco a la creación de las clases bases y después a la inicialización de la propia clase. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso lo vamos a usar mucho. Con respecto a la herencia de métodos, ¿sí? La herencia de métodos también me permite reutilizar o agregar todos los métodos que quiera y reutilizar todos los que ya tengo en la jerarquía, ¿sí? Así que cuando yo hago herencia de métodos puedo agregar nuevos métodos, puedo usar los métodos que ya existen en la superclase o redefinir lo que se llama los métodos heredados, que ahora lo vamos a ver qué significa. Si yo tengo que usar algún método que ya está hecho, simplemente lo invoco,
Es como en el ejemplo de llamar a los atributos o a los comportamientos de persona, DNI, nombre y teléfono, ya están hechos, así que los invoco directamente. Ahora, el alumno, ¿qué tiene que hacer? Y bueno, agregar nuevos métodos, por ejemplo, un método de acceso al legajo, a las notas, bueno, se agrega los métodos como cualquier comportamiento nuevo, ¿sí? Ya sean de instancia o de clase, cuando yo defino esa clase o subclase, ¿sí? Por lo tanto, todo objeto de una subclase tiene acceso a todos los métodos de la superclase más los métodos propios, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando necesito redefinir? Quiero hacer lo que se llama la redefinición de métodos, que es mi clase base, superclase o clase padre, tiene métodos que tienen un comportamiento y yo en la subclase necesito volver a definirlo para ponerle o cambiarle el comportamiento. ¿Por qué puede pasar eso? ¿Por qué? Porque yo en la clase base hacía algo que ahora en la clase derivada necesito agregarlo o complementarlo o cambiarlo, ¿sí? O en la clase base no tenía una definición concreta y acá en esta subclase sí la tengo. Entonces, la redefinición de métodos se dice que se da cuando una subclase puede redefinir o volver a definir algún método que existe en la superclase, o sea, tiene un nombre definido, ¿sí? Con el objetivo de de hacer una implementación diferente, ¿sí? Uno de los claros ejemplos que vamos a ver, y mucho, es AceStream. ¿Se acuerdan que dijimos que es uno de los métodos que siempre lo implementamos en todas las clases y me permite devolver el listado de atributos o de variables que tiene la clase? Bueno, este método vamos a ver que lo vamos a redefinir todas las veces en todas las clases, ¿sí? Para poder redefinir un método en la subclase se tiene que declarar con la misma asignatura que se llama mismo nombre y parámetros. Y en la invocación de métodos, si existen dos métodos con la misma asignatura o el mismo nombre, uno en la subclase y otro en la superclase, siempre tiene prioridad el de la subclase, ¿sí? El actual, el self. Si yo quiero forzar a que ejecutar un método que tiene el mismo nombre de una superclase, tengo que poner la palabra super. O sea, eso lo vamos a ver en los ejemplos. Bueno, justo acá lo tengo. La clase alumno. Supónganse en la clase alumno tiene el AceStream, con lo cual el AceStream, ¿cuál sería el objetivo del AceStream de un alumno? Retornar a alguien que le pida los datos del alumno. ¿Qué tiene que retornar? Y tiene que retornar todos los datos del alumno. Eso incluye la persona y el legajo y promedio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, acá si ustedes se fijan acá, yo lo puse acá abajo, lo he puesto más arriba para que lo vean. Por ejemplo, una forma de retornar todo lo del alumno sería, mira, yo voy a retornar el DNI, pero el DNI, ¿quién lo tiene? Super, la persona. Entonces pongo super DNI AceStream. El nombre, ¿sí? Bueno, está como self. Self nombre también lo acepta porque no hay una duplicación de métodos con nombre. El teléfono self o super también puede ser mientras no haya duplicación de nombre. Promedio, self promedio, porque puede ser un dato propio del alumno, ¿está? Ahora bien, cuando yo en este caso estoy llamando a los atributos, uno en particular, siempre y cuando no tengan o no se confundan con los nombres. ¿Qué pasa con esta forma? AceStream es un método que lo va a tener persona y lo va a tener alumno, ¿sí? Entonces, si yo invoco AceStream, pero no le pongo la palabra super, va a suponer Smalltalk que yo estoy llamando a este método, AceStream. Yo lo que tengo que hacer es decirle, mira, yo en lugar de estar invocando todos los datos de persona, quiero llamar directamente, dame el AceStream de persona. Entonces, ¿qué es lo que le digo? Le digo, super AceStream. ¿Qué hace esta invocación? Me va a traer todos los datos de persona, ¿sí? DNI, nombre y teléfono, ¿sí? Así como acá se lo fui pidiendo uno por uno, yo acá le digo, tráemelo de una sola vez a todos, pero desde super. Y después a esto agrégale el legajo y el promedio que necesita, que es propio del alumno. Por eso fíjense en que acá se usa el self. Normalmente, vuelvo a repetir, el self puede funcionar
con algún método de la superclase o la clase base, siempre y cuando no tenga la misma asignatura. Si yo tengo acá un método definido ACString y un método ACString en la clase base, tengo que diferenciar a quién voy a llamar, si al super o al self. En este caso, legajo y promedio son propios de alumno, en este caso, super es propio de persona, ¿sí? O yo quiero que venga el super de persona. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Está? ¿Les queda claro eso? Sí, profe. Bien, ya después vamos a hacer ejemplos de esto, ¿no? Por último, la parte de clases abstractas. En herencia se pueden dar que en alguna parte de la jerarquía tenga clases que son muy genéricas, que sirven para agrupar otras clases del mismo tipo, del mismo género. Esas clases lo que hacen generalmente es definir comportamientos tan genéricos que en esa misma clase no se pueden implementar, pero sí se pueden implementar en clases derivadas o subclases. Eso implica que como no se pueden implementar los comportamientos, no se pueden instanciar, es decir, no se pueden crear objetos a partir de ellas. ¿Por qué? Porque como representan conceptos tan generales y no se puede definir cómo se implementan, ¿sí? No se pueden crear objetos que no se puedan implementar. Entonces, ¿qué se hace? Y se establecen cuáles son esas clases genéricas para agrupar, para modelar, y después lo que se van usando son los objetos concretos. Por ejemplo, supónganse que yo tengo una clase transporte, ¿sí? Que, por ejemplo, tiene modelo, velocidad máxima y todos sus métodos. Si yo les dijera, piensen, ¿sí? En un transporte, ¿sí? Díganme en un transporte, o cómo se graficarían o describirían un transporte, ¿sí? Es muy difícil no llegar a un auto, un avión o algo. Entonces, transporte es una entidad tan genérica que lo único que me sirve es para definir la generalidad o comportamientos generales. Ahora bien, cuando yo bajo en la jerarquía, puedo decirle, mira, yo puedo tener un auto, un avión, un tren, en donde acá ya tengo cosas más particulares y yo puedo establecer cómo hacer cosas con ese transporte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno de los comportamientos avanzar, ¿sí? Todo transporte puede avanzar, moverse, y sí. Ahora, ¿cómo se movería un transporte? Y en la clase de transporte no lo sé, porque todavía no es muy genérica, pero si yo me voy al auto, por ejemplo, y yo avanzar, sí sé cómo podría hacerlo con la mecánica de un auto, ¿sí? Si fuera un avión, también podría ver cómo es toda la mecánica del avión o del tren, ¿sí? Por supuesto, también va a depender de qué tipo que tengamos, ¿no? Porque acá tenemos distintos tipos de aviones, distintos tipos de autos, distintos tipos de trenes, ¿no? Pero ya tengo una especialización un poco más concreta para decir, ah, mira, sí, yo puedo establecer cuáles son los pasos para poder avanzar. Entonces, la clase abstracta es algo muy genérico y las clases derivadas a partir de ellas lo que van haciendo es dándole especialización para poder llegar a implementar todo aquello que en la generalidad no lo pude hacer. ¿Sí? Y por último, ¿sí? Ya sé que están un poco mareados, ya son muchos conceptos. Lo que vamos a hacer es bajarlos a la práctica, ¿no? Porque si no, no lo vamos a practicar, no se hagan problemas. Los métodos abstractos están siempre incluidos en las clases abstractas. ¿Por qué? Porque son métodos que no tienen implementación. Dijimos que las clases abstractas son muy genéricas. Hay partes que no se pueden implementar. Entonces, esas partes que no se pueden implementar se describen de esta forma, ¿sí? Cuando yo tengo un método que no tiene implementación, lo que se hace se puede poner el return o no, la palabrita reserva self, que es el de mi objeto, subclass responsibility. Esta orden, que es lo que hace esta declaración, decirle, mira, en esta clase yo no puedo responder lo que me estás pidiendo. Sí,
le voy a pasar la responsabilidad a la subclase. O mejor dicho, la responsabilidad de responder la tienen las subclases, yo no lo sé. ¿Mm? Entonces, la clase abstracta, siempre que tenga métodos que no puede implementar, tiene que llevar esta marca. También Smalltalk me permite poner sin nada, dejar un método vacío, sin implementación. Pero hoy por hoy, en la mayoría de los lenguajes, digamos, de las versiones de Faro, están exigiendo que uno ponga la marca de derivación de responsabilidad. Por supuesto que más abajo en la jerarquía, cuando entremos en una clase propia, derivada, que se pueda implementar, ahí volveré a redefinir el método con el mismo nombre, todo, y le pondremos el cuerpo, ¿sí? Entonces, acá entra lo que habíamos dicho hace un ratito de redefinición de métodos. Métodos que tienen el mismo nombre en una jerarquía, puede que en una jerarquía tengan una implementación, en una clase base una implementación, y en la derivada otra. O puede que en la base no tengan implementación y hay que escribir esto, y en la derivada sí. ¿Sí? ¿Está? Bien, Benjamín, sí, no hay problema. Después queda esto grabado, así que no hay problema para que después lo repase. Bien, estamos ahí, y bueno, ahí tenemos un caso de estudio que es el que vamos a dejar para plantear en esta clase, que es, la clase pasada habíamos planteado un curso con alumno, docente y una colección de alumnos, ¿no? En esta clase vamos a modificar ese modelo para usar herencia. Entonces el curso va a tener docente y una colección de alumnos, pero docente se va a construir a partir de personas y alumno a partir de personas. ¿Cómo estamos acá? Bueno, hemos hecho bastante. ¿Les parece que hagamos una pausita? Bien, por último entonces vamos a ver el tema de polimorfismo. Si bien ya lo vimos en forma teórica, lo que vamos a hacer ahora es, le hacemos un pequeño repaso al concepto y entramos a cómo implementarlo en Smalltalk. Si bien la parte práctica de esto lo vamos a implementar la semana que viene, hoy lo doy para que ya lo tengan y ya tengan los conceptos vistos, para que si mañana hacen un ejercicio similar o que tenga algo de polimorfismo lo puedan manejar, y si no, la semana que viene hacen la parte práctica. Bien, bueno, ya vimos, ¿no?, que el polimorfismo significa varias formas, posee varias formas diferentes, es una propiedad o capacidad de que diferentes objetos reaccionen de distintas formas a un mismo mensaje, la posibilidad de acceder a un variado rango de comportamiento a través de una misma interfaz. Todo tiene que ver con los protocolos, ¿sí?, con los mensajes. El polimorfismo, a diferencia de la herencia, va con los comportamientos. La herencia iba con la estructura de cómo formaba las clases, cómo reutilizaba. El polimorfismo va más con el concepto de redefinición de métodos, cómo uso los mismos nombres, la misma interfaz para hacer cosas diferentes. Es por eso que también se define como un mismo identificador puede tener distintas formas, distintos cuerpos de función, distintos comportamientos, ¿sí? Por supuesto, dependiendo del contexto en que esté inserto, ¿no? Supónganse que yo tengo un usuario que necesita imprimir un listado, ¿sí? El protocolo o la interfaz es imprimir. Ahora bien, ¿qué pasa si lo quiere imprimir en un monitor o en una impresora o una terminal remota? Son distintos destinos, distintos objetos. Entonces, cada uno va a implementar la forma de imprimir de distintas formas, de acuerdo al dispositivo que sea, ¿sí? Con la tecnología que sea. Pero la misma acción que es en imprimir va a ser común a todos. El protocolo debería ser igual. Entonces, lo que se usa es decir, mira, tengo objetos similares que hacen cosas similares, pero de distintas formas, entonces le pongamos la misma interfaz, el mismo protocolo, que es imprimir. No le llamemos, por ejemplo, imprimir monitor, imprimir impresora, imprimir terminal. ¿Por qué? Porque nos quedamos atados con el nombre al objeto. En cambio, si nosotros ponemos un nombre genérico, imprimir, y no importa qué objeto tengamos, ¿sí?, ya sea que usemos un monitor o una impresora o una terminal remota,
el objeto receptor va a saber que cuando yo le diga imprimir, sabe que lo que le mande lo va a poder imprimir. ¿Sí? ¿Se entiende la idea del mismo protocolo, mismo interfaz, distintos objetos, distintos comportamientos? ¿Sí? Está claro el concepto, ¿no? Bien. Sí, profe. Vamos entonces con el polimorfismo subtipado. Hay distintos tipos de polimorfismo, nosotros vamos a implementar acá el de subtipado. Si bien también vamos a implementar los otros, los vamos a ir nombrando a medida que los vayamos viendo. Tenemos el polimorfismo paramétrico, el polimorfismo de tipos, ¿sí? O de operadores. Nosotros vamos a ver el de subtipado, que está muy relacionado con una jerarquía de clases, es decir, con una herencia. La idea es de que yo pueda tener objetos de clases distintas que estén en una misma jerarquía usando el mismo mensaje o protocolo, ¿sí? Es decir, que van a realizar la misma operación pero de distinta manera. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de polimorfismo? Que facilita el almacenamiento y transporte de objetos, ¿sí? ¿Por qué? Porque del momento que yo puedo tener de distintos tipos, objetos diferentes, pero que pueden ser invocados de la misma forma, yo puedo hacer de que todos esos objetos se puedan usar de la forma similar. Si tienen una forma particular, bueno, voy y uso con la forma particular, ahora lo vamos a ver, pero en general, la mayoría de sus mensajes en comunes están disponibles para todos los objetos. Por eso, esto que aclara en el último párrafo, que dice, si varios objetos de distintos tipos están relacionados a través de un ancestro en común o una clase base, ¿sí? En común, con los mismos mensajes, se los puede manipular todos a través de este ancestro, ¿no? O esta clase base. Esto es como veíamos hace un ratito del transporte, ¿no? Una clase muy genérica y de ahí se desprende el auto, el avión, ¿sí? O el tren. O como la jerarquía de colecciones, que la vamos a ver en detalle la clase que viene. La vimos muy rápidamente en la clase anterior, pero fíjense en que yo puedo tener distintos tipos de estructuras de datos, ¿sí? Armadas, y todos por lo menos van a tener algunos mensajes comunes, por ejemplo, al agregar elementos, ¿sí? Todos van a tener un mensaje ADD, nada más que en la clase Object es muy genérica, no hay nada. En la collection es muy genérica, no agrego nada. Pero en un bag puedo agregar elementos, en un set puedo agregar elementos, en un order collection o en el sorted, o en este fixed o array voy a agregar elementos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el ADD collection es abstracto, ¿sí? Porque la clase collection es una clase abstracta. El index collection es abstracta, ¿sí? Son todas las colecciones que tienen acceso por índice. El Fixed Size Collection es abstracta, ¿por qué? Porque representa todas las clases que tienen una colección estática, entonces también es abstracta, pero el array no, el array es concreto, entonces el ADD del array se implementa, el ADD del set se implementa, el ADD de back también, el de order y el de sort. Fíjense que acá tengo un montón de mensajes comunes, ¿sí? Que cada uno hace algo o no hace nada, dependiendo de qué tipo de clase tenga, si es muy abstracta o es concreta. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, ¿cómo se implementa en Smalltalk? Como está basado en una jerarquía, mínimamente primero tengo que diseñar e implementar la jerarquía de clase. Supónganse que usamos como ejemplo transporte, automóvil y avión. Entonces, ¿qué se hace? Se establece todo el diseño de la clase base. En este caso, se definen todo lo que es mensajes o métodos comunes de la clase base, aparte de los propios, ¿no? De que tenga la clase base. Por supuesto que puede que esas clases, esos métodos comunes pueden ser abstractos o no, dependiendo del tipo de clase que tenga acá. Esos mensajes comunes se van a ir redefiniendo en las clases derivadas, ¿sí? Y le va a ir poniendo el comportamiento correspondiente. ¿Qué significa eso?
¿se acuerdan el avanzar que dijimos? El transporte. ¿Puede tener como comportamiento avanzar? Y sí, porque el transporte está destinado para eso, para que se mueva, para que avance, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el avanzar en transporte? ¿Puede establecer un algoritmo para avanzar en transporte? Y no, porque no sé cómo se hace. ¿M? Pero sí en automóvil. Entonces, en automóvil, ¿qué hago? Redefino el método de avanzar y digo, mira, con automóvil, mira, hace todos estos pasos y te va a mover. O en avión, hace todos estos pasos y se va a mover. Volando, pero se va a mover, ¿sí? En algunos puntos irá en tierra y en otros en aire, ¿sí? Pero va a avanzar. ¿M? Entonces a eso se refiere con que los mensajes comunes se van redefiniendo en las clases derivadas. Por supuesto que en la jerarquía de clases puede presentarse alguna definición de clase abstracta o no, no necesariamente, ¿sí? Y si se presentan, siempre están en clases de jerarquía de nivel superior, ¿está? Las clases concretas no son abstractas porque ahí es donde voy creando objetos, ¿sí? Así que las clases abstractas siempre son aquellas que están en niveles altos de jerarquía. Nicolás pregunta, si en el transporte no puedo responder al mensaje para que se lo creo, si en los demás lo voy a redefinir, sí. Yo lo que tengo que hacer es, por ejemplo, avanzar. Si bien yo acá Profe, no, sí, decime. Sí, no, sí. si me expresé mal. Yo lo que quería decir era que, por ejemplo, si en transporte yo no voy a poder responder el mensaje de avanzar, ¿para qué lo creo ahí? Si después, en definitiva, el automóvil, el avión, yo lo voy a redefinir, ¿por qué no lo creo directamente en cada En, automóvil, en cada avión, clase específica. lo Sí, que sí. sea? Claro, claro, Bueno, sí. ¿eso por qué es? Porque cuando vos haces el proceso de abstracción, lo van a ver en el análisis y diseño, vos cuando haces el proceso de abstracción, vos especificás todo lo que tiene y lo que debe hacer el objeto. ¿Se entiende? Vos ahí estableces todo, ¿sí? ¿Qué pasa? Vos vas a llegar a un punto en implementación que vos vas a decir, mira, esto que define el comportamiento no lo puedo hacer, por eso es abstracto. Por eso avanzar, si yo te preguntara, ¿avanzar es un comportamiento del transporte? ¿Sí o no? Para vos, por Claro, ejemplo. sí, 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 sí sería. Es Sí, un sí, sí sería. comportamiento. ¿M? Entonces vos a nivel de análisis, diseño, muchas veces no tenés noción de lo que es la implementación todavía, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vos decís, ¿el transporte tiene que tener un comportamiento para avanzar? Sí, lo tiene que tener, porque es parte de su esencia. ¿M? Por ejemplo, mamífero. El mamífero come y sí. Ahora, ¿cómo come un mamífero? Y depende cuál sea, ¿se entiende? ¿Está? No es lo mismo como come, Claro. qué sé yo, el humano, como come el perro, como come, no sé, una ballena, por decir algo así. ¿M? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué Sí, sí, pasa? sí, se entendió, sí. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno está haciendo este modelado, dice, bueno, a ver, ¿qué comportamiento, cuando vos haces el proceso de extracción de la entidad, decís, bueno, ¿qué atributos son importantes y qué comportamientos debe responder? ¿Sí? Después vemos si los puede responder. Si no los puede responder, se quedan abstractos, se quedan ahí con decir, mira, yo no lo puedo hacer, lo va a hacer la subclase, y cuando vayas creando nuevas subclases más especializadas, vas a decir, mira, ahora sí puedo redefinir ese método que antes no sabía cómo hacerlo, ahora sí lo puedo hacer. ¿Se entiende? Por eso es tan importante Claro, tenerlo en toda la jerarquía. ¿M? Y además, al margen claro. del análisis y el diseño, hay lenguajes que te obligan a hacer, te obligan a hacer esa redefinición, ¿sí? Te obligan a poner el método abstracto en la jerarquía base. ¿Por qué? Porque a través de esa clase base se puede hacer el enlace a las derivadas. Eso es por el mecanismo que usan interno para poder hacer polimorfismo, ¿sí? Smalltalk no lo requiere porque como todo es con objeto y está diseñado, orientado a objeto completo, es puro, no necesita artilugios. Pero un C++, un Java, necesita sí o sí tener la jerarquía completa con métodos abstractos y métodos específicos. ¿Por qué? Porque la invocación
a las clases base, derivadas o específicas, la hace a través de la clase base. Entonces, a partir de ahí recién puede invocar a la clase genérica, porque ahora lo vamos a ver en el próximo ejemplo para que veas que si no está definido el método genérico, no sabe cómo manejarlo. Entonces, ahora lo vamos a ver. Por eso nosotros lo implementamos muy parecido como lo haría cualquier lenguaje de programación, independientemente si es puro o híbrido. Entonces, supónganse en el avanzar, trabajemos con el avanzar, que sería el método polimórfico que tiene las tres clases, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Avanzar en transporte es abstracto. Entonces, cuando yo tenga que implementarlo, lo que hago es le digo, mira, retorna cell subclass responsibility, ¿sí? Yo no lo puedo hacer, alguien de mi subclase lo puede hacer, ¿sí? Si yo, por ejemplo, cuando yo defino una clase transporte, quiero hacer transporte new, ¿sí? En cualquier otro lenguaje como Java, Python, C++, C Sharp, si yo quiero hacer esto, me da error. ¿Por qué? Porque transporte, como tiene métodos abstractos, no se puede instanciar. En Smalltalk me lo deja hacer, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando yo en transporte quiero invocar al avanzar, ahí es donde se produce la excepción, el error. Porque va a venir acá y va a querer invocar esto y va a decir, no, mira, yo no lo puedo hacer, lo tiene que hacer el subclass responsibility. Entonces ahí se lanza lo que se llama una excepción, ¿sí? Y se detiene todo de decir, no, esto es error. Por eso esto jamás se hace. Nunca se crea un objeto cuando hay algún método abstracto dentro de la clase, ¿sí? Ya sea en Smalltalk o en cualquier lenguaje. Ahora, como yo en la clase de transporte lo único que hice en Avanzar fue decirle, mira, yo no sé cómo hacerlo, lo va a hacer alguien de abajo, cuando tenga que crear en las clases derivadas, lo que voy a hacer es, tanto en la clase automóvil como avión, sí ponerle comportamientos de avanzar. Entonces, cuando yo tenga que implementar o crear objetos de las clases derivadas, ¿sí? Va a poder ser respondido ya sea por el automóvil o el avión. Entonces, si yo en algún punto creo un nuevo automóvil, ¿sí? Y un nuevo avión, cuando yo le diga al automóvil, ¿vas a avanzar? Sí, puede avanzar porque tendría su método implementado. Al avión, ¿vas a avanzar? Sí, porque tiene su método implementado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El hecho de que todos en la jerarquía tengan el mismo método hace de que estos objetos se puedan intercambiar, ya lo vamos a ver con las acciones, vamos a hacer hincapié en esto, que es decir, todos los mensajes comunes, ¿sí? Los puede responder cualquier objeto. Yo acá, por ejemplo, tengo identificado el automóvil del avión, pero ¿qué pasa si yo acá tuviera un objeto T, que yo no sé si es un automóvil o un avión, ¿sí? Pero sí sé que puede ser de tipo automóvil o de tipo avión. Si yo a ese objeto T le digo avanzar, va a andar. Y si era automóvil, avanza. Y si es avión, también, ¿sí? ¿Por qué? Porque no importa qué objeto esté en memoria, va a poder avanzar, porque cada objeto tiene su comportamiento implementado. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo métodos que implementar o que invocar que no son polimórficos? ¿Cuándo no son polimórficos? Cuando son particulares a alguna clase específica, que los hay. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando nosotros creamos clases, vamos poniendo atributos y comportamientos. Y cuando hacemos subclases, a las clases que voy creando, reutilizo lo de la clase base, pero le pongo nuevos comportamientos y atributos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Hay ciertos atributos y comportamientos comunes, ¿sí? A la clase base, y hay otros específicos. Entonces, por ejemplo, automóvil es un transporte, así que va a tener
automóvil va a tener modelo, velocidad máxima y cantidad de puertas en este caso, ¿sí? Y el avión, como es un transporte, va a tener modelo, velocidad máxima y capacidad, ¿sí? Y a su vez, automóvil va a tener todos sus atributos que hereda de transporte más los propios. Y el avión lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan acá en este diseño, hay ciertos métodos que son propios de automóvil y otros que son de avión. Por ejemplo, cantidad de puertas. Automóvil las tiene, pero avión no. ¿Por qué? Porque cantidad de puertas es algo propio del automóvil, no del avión. Podría serlo, pero en este ejemplo no, ¿sí? Avanzar sí es común a ambos, pero cantidad de puertas no. Capacidad solamente la tiene el avión, el automóvil no. El avanzar es común. Entonces, todos los métodos comunes, ¿sí? Como avanzar, son polimórficos y se pueden invocar desde cualquier objeto. Ahora, los propios de cada uno hay que especificarlos directamente con la clase. ¿Qué significa? Que en el caso del avión, por ejemplo, capacidad, ¿sí? Si yo digo, vamos a crear un automóvil y un avión, y le digo al automóvil, dame la capacidad, ¿puede devolverme la capacidad? Fíjense, usted viene acá al automóvil y dice, ¿capacidad? No, no sé cómo responder capacidad. Entonces esto me da error. En cambio, vengo al avión, le digo, dame la capacidad. Ah, sí, yo la tengo, toma, te la devuelvo. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa con el método que retorna la capacidad? Solamente el avión lo puede retornar, el automóvil no. Entonces, ya vamos a ver en la parte práctica la semana que viene que cuando nosotros tenemos un objeto que no sabemos de qué tipo es, ¿sí? Si vamos a invocar a un método polimórfico, no tengo problema, pero si tengo que invocar a un método propio de alguna clase, lo que tengo que hacer es primero asegurarme de qué clase es para poder saber si lo voy a poder invocar o no. ¿Qué significa eso? Es que, en este caso, yo tengo que asegurarme, por ejemplo, para poder invocar capacidad, que el objeto que se llama avión sea de tipo clase avión, o que el objeto avión sea de class name avión, o hay otro más que es el instant of, creo que es también que pueden usar en el práctico, que dice, ¿sos de clase avión? Sí, bueno, entonces recién ahí puedo invocar la capacidad, antes no. Entonces si viene un objeto y es de tipo automóvil, ¿sí? Yo lo filtro acá y le digo, ¿vos sos de clase avión? No, entonces no hagas nada. No, no te voy a llamar a la capacidad. Si sos de avión, sí, te llamo a la capacidad. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Está? El polimorfismo ayuda, pero no todos los métodos que tienen las clases son polimórficos. Hay algunos polimórficos que sí se pueden usar en común y hay otros que son particulares. Entonces, cuando tengo que acceder a métodos particulares, tengo que primero filtrar o asegurarme que ese objeto tiene ese tipo para poder sacar sus métodos particulares. Eso lo vamos a usar y vamos a hacer mucho hincapié en el práctico porque normalmente en el parcial siempre hay algún punto en donde se pide algún método polimórfico y uno no polimórfico. Entonces ustedes ahí tienen que demostrar que saben invocar tanto los polimórficos como los no.